Ya, buenas noches. Empezamos esta segunda temporada del grupo de estudio de Solo tu perro con nuevas energías, aunque sea a las 8:30 de la noche de un lunes. Va a ser sacrificado, pero yo creo que es una hora mejor, porque por lo menos bastantes de nosotras ya hemos regresado de los trabajos y podemos pensar un ratito juntas, ¿verdad? Así que mil gracias por estar acá. Entusiasmadísima como siempre. No sé si pudieron leer la pregunta fatal, si pudieron leer los artículos o si recuerdan algo del artículo anterior que vimos hace casi un mes, que ya habíamos Yo leído. me confundí ya en cuál. Esta semana era el que ya habíamos leído, ¿no? Uno que habíamos leído muy largo sobre olfato en general y que era muy extenso y muy interesante, escrito por un tal Berg y su equipo húngaro. Y el otro, ¿qué tal, Jime? Bienvenida. Y el otro de Salamón, sobre la diferencia o sea, el olfato en las razas, si había una relación directa entre raza y capacidad olfativa. Estos eran los dos textos. ¿Alguien leyó algo? A ver quién tiene la mejor memoria, porque yo hay uno que leí, pero no me acuerdo cuál. Creo que el de olfato y razas leímos al final. ¿Eso lo ¿Leíste de alcanzamos a olfato y comentar? razas? Creo que sí, creo que eso lo tengo en mi cabeza. Porque si quieren, yo lo que hice fue pedirle ahora a la inteligencia esta que me tradujera el abstract, o sea, el arranque del olfato y razas. Si quieren lo leo Dale. y así podemos recordar si lo han leído y Ujú. podríamos arrancar por ahí, por esa reflexión. Este está escrito por Miklosi, Salamón y 5 o 6 nombres más. Y dice así el abstract. La mayoría de los estudios sobre el rendimiento olfativo de los perros se centran solo en algunos individuos preentrenados para esta tarea o en perros de detección especialmente seleccionados. Aquí, utilizando la tarea de detección natural, el NDT, que es un test particular, que no requiere entrenamiento, evaluamos el efecto de varios factores potenciales en el rendimiento del olfato de una gran muestra de perros. Eligieron 527 evaluados, de los cuales analizaron 484. El éxito olfativo se asoció con las razas, pero los grupos de razas seleccionados para olfato, cooperación o ambos no demostraron ser relevantes, lo que sugiere que los rasgos específicos de la raza son más influyentes que las características funcionales del grupo de raza. Yo tengo que confesar que esta línea no la entiendo, no sé si es que está mal traducida. Sí, yo creo que está mal traducido. Luego dice, los Border Collies seleccionados para pastoreo alcanzaron niveles de éxito más altos que los Golden Retriever, los Bislas húngaros y alemanes y los Basset Bloodhounds, que están seleccionados para tareas de caza y olfato. O sea, es contraintuitivo. El Border Collie en esta prueba fue más eficaz que los supuestamente cazadores. Los Beagle encontraron la comida escondida más rápido que los Border Collie. Los Basset Bloodhounds y los Golden Retrievers y los labradores y Cocker Spaniels. Los perros con mayor capacidad de respuesta al entrenamiento, este es otro de los elementos que metieron dentro de la prueba, esta respuesta al entrenamiento, cuán acostumbrados al entrenamiento están. Entonces dice, los perros con mayor capacidad de respuesta al entrenamiento tuvieron mayor éxito. Como si entonces el éxito de la prueba no era solo, no radicaba en la raza del perro, como vimos antes, sino más bien en si había sido entrenado mucho y entonces estaba más acostumbrado quizá a obedecer órdenes o algo así. Mientras que un mayor nivel de entrenamiento se asoció a la vez, dice, con una búsqueda más lenta, pero más exitosa. O sea,
Lo hicieron más lentamente, pero con más éxito. Las puntuaciones de actividad y excitabilidad, que eran otras características que querían probar. Las puntuaciones de trastorno por déficit de atención y de hiperactividad y el estilo de recompensa, estos 3 variables, no se asociaron con el rendimiento. Es decir, no mostraron, los resultados no variaron de acuerdo a esos tres condiciones, así que las podemos dejar de lado, digamos. En general, las grandes variabilidades intrarraciales, grupos raciales, reflejan interacciones complejas entre factores genéticos y ambientales que influyen en el rendimiento. Yo creo que esta es la línea clave del artículo, es decir, el rendimiento en esta prueba, el rendimiento olfativo, dependía no solo de la genética, o sea, de la tipología del perro, sino mucho de su, digamos, ontogenética, es decir, de su experiencia vital, de cuánto había desarrollado por su experiencia su olfato. Dada la complejidad de las tareas de detección similares a las reales, el NDT puede proporcionar más información sobre la capacidad olfativa de los perros que sobre su potencial eficacia en la detección. Bueno, este es el abstracto. Entonces, ¿alguien se acuerda de haber leído esto? Hola Nati, bienvenida. Sí, sí, ya me acordé que lo leí. ¿Lo leíste? Ok, si la quieres dar una miradita por si acaso quisieras hacer algún comentario de lo que tú recuerdas o lo que sacaste en claro. De lo que, eso, me acuerdo que me llamó la atención básicamente eso, que como habían visto el tema de razas, uno pensaría que razas de rastreo o de presa tendrían más desarrollado el olfato. Resultaba ser que no necesariamente era así, sino que, por ejemplo, un Cocker Spaniel de caza, que igual es una raza más o menos de caza, tenía el olfato más desarrollado que un Bloodhound, por ejemplo. Entonces, que no necesariamente, volvemos a esto de no necesariamente encerrar al perro en un cuadradito de porque es tal cosa, tiene que eventualmente desarrollar tal, sino que mirarlo más como individuo y sus características y experiencias y genética y todo lo que pueda. Me acuerdo que era como una de las mayores conclusiones, saliendo un poco de esto de que porque eres de, tienes que. ¿Me Exacto. explico? Exacto. Yo creo que comparto ese gran resultado, ¿no? Diciendo, depende más de quién, de su éxito en esta prueba dependía más del individuo que era él o ella que de su genética, estrictamente hablando, ¿verdad? Y eso también me llevaba a pensar a la hora de trabajar con perros, que uno puede llevar como una cuadrícula y decir a este perro le tiene que gustar esto, y no necesariamente, ¿verdad? No, no No, por porque ser, además no por empezamos a ser. ver, claro, y empezamos a ver las cruzas, y en las cruzas que uno dice, ah, mira, este perro por cómo se ve debería ser X, y resulta ser que le gusta hacer una cosa totalmente distinta. Entonces, Sí, es muy lindo mirarlo desde ese punto de vista, como que seguimos en el sacarnos del cajoncito del porque te ves de tal forma tienes que comportarte X. Y eso es lo que más me había gustado del estudio. sí. Hola, ¿puedo hablar? ¿Cómo Hola, hola. están? Bien, Hola, gracias. Jimena. Bienvenida. Gracias. A las que acaban de llegar, estas conversaciones las grabamos y estamos ahora transcribiendo también para que nos ayuden a tomar notas. Súper. Es que yo, debo ser honesta, me leí recién el paper así como shum a la pasada. ¿Ya? Y me llamó mucho la atención igual que hablaban específicamente de que los perros que se usan como por ejemplo para detección, por lo general utilizaban razas que no tenían tanta capacidad olfativa o tanto desarrollo olfativo como los cazadores o los tipo Bloodhound y todo eso. Más bien usaban
el típico pastor alemán, pastor belga malinois, decía, y los golden, si no me equivoco, o labradores. Básicamente porque, como bien mencionaban ustedes, eran más entrenables y eran mucho más cooperativos, como que tendían a mirar mucho a su instructor o a la persona que lo guía, entonces eso les hacía como más fácil el transmitir la información, porque claro, puede estar el factor tipo, tengo un olfato estupendo, detecto un rastro, lo sigo, qué sé yo, pero no doy mucha evidencia al respecto o no señalo mucho como qué es lo que está pasando, versus aquellos que, claro, detectan, tal vez como decías tú, Carmen, se demoran un poco más, el caso de los border collies, como decía, pero que te lo hacen saber, que tienen esa como comunicación o esa capacidad como de mirarte más y de indicarte que algo hay aquí. De señalar. Efectivamente, la característica de cooperatividad o de cooperación los Claro. hacía más exitosos en esta prueba. Uh-huh. Sí. Es un elemento más a tener en cuenta, claro. Sí. Qué Eso era buena un punto, mito. gracias. Sí. No sé si pudieron ver las fotos de cómo estaba estructurado el ejercicio, porque es un ejercicio está hecho no para perros entrenados, sino para perros cualquiera, Uh-huh. y es de detección natural. Es algo que se puede también repetir como juego, me pareció a mí, como juego con perros que a lo mejor les parezca divertido lo de olfatear y señalar y colaborar con su mano, ¿no? No sé si alguna se anima a explicar cómo es el ejercicio, o cómo se podría reproponer en un entorno doméstico. O sea, según lo que recuerdo que vi en las fotografías, utilizaban unos tipos de recipientes de cerámica, lo cual igual me llamó la atención porque dije, qué pesado. Pero claro, eran así como inversos tenían como una base, abiertos hacia arriba. Me imagino que todo esto lo harán como para favorecer, con un agujero al centro. Y me imagino que esto lo harán como para favorecer la salida como del aroma, no sé. Lo que no entendí es que utilizaban dentro de ese recipiente otro recipiente, que me imagino que era el que tenía creo que en estos casos utilizaron comida, porque Sí. como era como lo más común o lo más apetecible para los perros, no entendí eso, Carmen, que era lo que llevaba adentro un recipiente que contenía y luego está como tapa con el orificio. Sí. Es como una maceta al revés, Sí. ¿no? Como una maceta. Uh-huh. Donde el agujerito para que cuele el agua de la planta, digamos, es el que queda hacia arriba. Y dentro está este recipiente que son tres tipos porque son tres pruebas diferentes, ¿no? La primera es el recipiente abierto. Entonces es más fácil que salga el olor por el agujerito. La segunda es el recipiente con dos agujeros o con muchos agujeros. Y la tercera es el recipiente solo con un agujero. Entonces cada vez más difícil de que salga pone de manera aleatoria, por ejemplo, en fila, y no se exige que señalen de una manera determinada, sino que se trata de capturar el gesto que está haciendo para señalar, digamos, por ejemplo, porque interactúa con, o porque se queda mirándolo, o porque mira al referente mientras está mirando cualquiera de esas señales, cualquiera que fuere, es la que tomaba por buena, digamos. Y luego un cronómetro para minutar cuánto tarda, ¿no? Y debe haber sido entretenido y divertido. Unas en exteriores y otras en interiores también. Lo vi. Decían que no Y según hubiera, recuerdo, que no hubiera muchos estímulos de peatones o de perros.
y dentro en un laboratorio, en una sala de laboratorio. Y las indicaciones espontáneas son esas, la nariz en el agujero, o el uso de la pata, o acostarse, o mirar hacia el referente. Esos cuatro señales. Ujú. Bueno, y luego lo cruzaban con dos tests, o con dos tests. El DPQ, el cuestionario de personalidad de perros, Dog Personality Questionnaire. Le dicen personality, es interesante, no me he dado cuenta. La personalidad del perro, cuando a veces la gente no quiere decir personalidad porque dicen que personalidad es de persona y entonces es de humano y no se dice personalidad, perronalidad. Pero aquí se usa personalidad tranquilamente. Donde se preguntan por todas esas facetas, ¿no? Miedos, agresión hacia personas, excitabilidad, capacidad de respuesta al training, al entrenamiento, agresión hacia animales, excitabilidad, actividad o excitabilidad, que no sé cómo se mide eso, no sé qué significa. Y luego inatención, hiperactividad, impulsividad, que es el otro cuestionario que usaron para cruzar datos, ¿no? O como siempre, los análisis estadísticos, que para mí son como en chino. Y ya está, y las conclusiones. Discusión. Bueno, ¿Se acuerdan qué ponían de comida? no. Chicha. Ahora me acordé, usaban una marca específica de comida hipoalergénica como un premio. Ajá. Yo no me acuerdo qué marca, déjame buscarlo, porque lo tengo aquí. Lo leí hace poco. Los hipoalergénicos por lo general no huelen a nada. Sí, era una marca clásica de pellet, pero era como un premio. Acá está, se llama un alimento semihúmedo hipoalergénico Alpha Spirit, Only Fish, de pescadito. Ok. Mira. Interesante hipoalergénico. No sé por qué lo habrán elegido hipoalergénico en caso de que hubiese alguno En alérgico. caso de que Para evitar cualquier reacción, yo creo. Claro. sí. Para evitar cualquier cosa. Claro, y que sea semihúmedo yo creo que lo hace más Más palatable, aromático. Claro. más atractivo. ¿Quieren que les lea el experimento? Dale. A lo largo de la prueba se colocaron 4 vasijas redondas de cerámica de 23 centímetros de diámetro, cada una con un orificio de 2.5 centímetros en la base, boca abajo, en línea recta, separadas aproximadamente en 1 metro. Las líneas de salida se colocaron a 1.5 metros de cada extremo de la hilera de vasijas. Debajo de cada recipiente se colocó un recipiente de plástico de 0.25 litros con tapa, marca Curver. Se utilizaron recipientes tapas específicos para comida y sin comida para evitar los efectos de confusión de los olores residuales. Claro, no pueden, como son distintos ejercicios, no poner
comida en uno, sin comida en uno que ya tenía comida, ¿no? Para no mezclar. En cada ensayo de los 4 recipientes, uno era un recipiente tapa para comida que contenía el sebo, la comida, y 3 eran recipientes tapas para sin comida, que nunca entraron en contacto con ningún alimento ni con ninguna persona que lo manipulara, el alimento. Se utilizaron varios recipientes adicionales para el sebo, lo que permitió su reemplazo regular. 2 experimentadores realizaron la prueba. Uno dispuso las vasijas, ¿será? Y colocó el contenedor con sebo en la posición predeterminada utilizando una cucharilla para la colocación del sebo sin contacto directo con las manos. El sebo se realizó en orden pseudo-aleatorio prefijado, es decir, el sebo se ocultó debajo de cada recipiente una vez en cada 4 ensayos y nunca estuvo debajo del mismo recipiente 2 veces consecutivas. El experimentador 2 nunca entró en contacto con el sebo ni con las recipientes o los contenedores de plástico. Desconocía la ubicación del contenedor con sebo. El experimentador 2 explicó el procedimiento de la prueba al dueño y grabó las pruebas utilizando una cámara de mano o un teléfono inteligente. El dueño y el perro no vieron el sebo de los recipientes y se alejaron del área de prueba hasta que fueron llamados. En el caso de las pruebas en interiores, el dueño y el perro salieron de la sala de prueba durante el tiempo del sebo. Una vez colocado el sebo bajo un recipiente, el experimentador 2 puso en marcha un cronómetro. Cuando el experimentador 2 colocó la comida en el recipiente bajo el recipiente, bajo la nasa, bajo la cosa esa, su aroma empezó a acumularse primero en el recipiente y luego en la cosa de barro. Esperaron un minuto siguiendo los métodos de Polgar et al. Y Salomon et al. Para determinar el tiempo necesario para que el aroma se disipara lo suficiente. Transcurrido un minuto, el experimentador 1 llamó al dueño y al perro para que se acercaran a la línea de salida, lo que les permitió empezar a caminar por el sendero con la correa suelta. Antes de empezar a caminar, el dueño podía dar una orden alentadora como busca, olfatea o ve a buscar, pero no permitía hablar ni hacer gestos mientras caminaban, ni cuando el perro examinaba las nazas. La única excepción era llamar al perro con un tono alentador si se alejaba del lugar diciendo, ven aquí, ¿dónde está la comida? Mientras caminaba por el lugar, el perro podía olfatear cada trampa. Dado que los perros no estaban entrenados para ningún tipo de indicación, el ensayo concluyó cuando el perro indicó espontáneamente una trampa o después de un minuto de búsqueda activa sin indicación. 1 minuto les dieron. Una indicación espontánea se definió como cualquiera de los siguientes comportamientos. Poner la pata en la trampa, negarse a alejarse de la trampa, intentar voltear la trampa, tocar la trampa con el hocico, sentarse o acostarse junto a la trampa, vocalizar mientras está junto a la trampa, aumentar significativamente la velocidad de meneo de la cola mientras olía la trampa. Ah, mira. El experimentador 2, que no veía la ubicación del cebo, determinó la presencia de una indicación que solo contaba si duraba más de 2 segundos. Si la indicación duraba menos de 2 segundos y el perro se movía, se le permitía seguir buscando. Si el perro volteaba la trampa, era una indicación y el dueño tenía que agarrar el contenedor de inmediato sin esperar al experimentador 2. Si el dueño y el animal llegaban al final de la fila sin indicación antes de que transcurriera el minuto, podían regresar y recorrer la fila en dirección opuesta hasta que se cumpliera el tiempo. Al regresar, el dueño podía animar al perro en la fila. Durante el periodo de espera de 1 o 2 minutos entre las pruebas, el perro permanecía con correa, podía beber y descansar. La prueba completa duraba entre 35 y 75 minutos, dependiendo del rendimiento del perro. Largo. Sí. Qué interesante. Eso es. Súper larga la prueba. ¿Será que es más larga porque, como es olfato, es algo que disfrutan? ¿O no? Entre comillas. Y que realmente no es instantáneo, ¿verdad? Porque tienen que buscar con el olfato realmente. Mm. No es que lo ven. Porque a veces uno hace Igual, estos juegos con esconder comida o lo que sea, y a veces el perro lo que pasa es que lo ve antes de olfatearlo, ¿verdad? Mm. pero por lo que entendí, estos platos estaban
relativamente cerca uno del otro. O a 1 metro. Entonces, claro, como para que se demore 75 minutos, estamos hablando de más de 1 hora y media. Pero yo creo que eso es en todo el ejercicio, ¿puede ser? ¿O no? Sí, yo también creo que es el tiempo total. Y entre 35 minutos y 75, a lo mejor. La prueba completa, porque completa quiere decir que, porque son varias rondas y hay descansos entre cada ronda. No hemos leído cuántas rondas son, pero deben ser como 4, como, no sé, como 10. Sí. Pero puede ser un poco frustrante esto que solo identifique el olor, que sea de pescado y no se lo pueda comer. Ah, yo me imagino que le levantan y para que se lo coma, ¿o no? No le darán algo después. Si no me pego un tiro. Si no, hasta aquí llegó el estudio. Ya no juego. Pues claro, estar oliendo una pata de jamón y no poder comerla. Buena, buen Ay, creo que punto. les daban algo, como lo encontró y no me acuerdo si decía eso en el estudio. A Si ver, no, me déjame ver. Opción correcta, tacata, tacata. Sí, mira, en la opción correcta se consideró correcta si el sujeto señalaba la trampa con cebo dentro del tiempo asignado. El dueño levantó la trampa, abrió el recipiente y dejó que el perro comiera el cebo. Se permitían elogios, pero el dueño no podía tocar el cebo con la mano. Así te lo podías comer entonces. Menos mal. Pero tú, Carmen, una vez hiciste un ejercicio con un perrito, nos contaste que le habías escondido a la Weimaraner, creo que fue, ¿o no? Ujú. Habías hecho un ejercicio como de búsqueda, pero ella no vio dónde estaba y tú la llevaste, le incentivaste a buscar. Eso, y lo hice hoy con Flocky, con este negrito, este labradorcito, o no sé lo que será. ¿Qué será? ¿Labrador? Bueno, bien, la verdad. Es un labrador algo. Este, o un, no sé, Weimar labrador. Eh, y es notable cómo realmente sí son capaces de detectar sin ver, ¿no? Porque Sí, tengo la pata de pollo metida en una papel, papel ¿no? y voy caminando y ella va por delante olfateando así que sin que me mire, tiro la cosa ahí entre un matorral y seguimos caminando como 100 metros. Y a los 100 metros le digo, ¿dónde está? Y me giro, eso sí, me giro y más o menos hago así con la mano, ¿no? ¿Dónde está? Y le hago así un poco, la indico hacia dónde correr. Y lo más bonito es cuando va corriendo y se da cuenta que no encuentra, entonces me mira como diciendo, dime por dónde está. Todo el rato, ¿dónde está? Y más o menos haciendo solo así con la mano, ella, y ¡pum! Y llega, y llega. Y a veces coge el matorral desde acá, es un matorral entero. Por ejemplo, está aquí el premio, y empieza por aquí, ¡pum! Barre todo el No, y lo agarra, y se lo lleva y se lo come. hermoso. Creo que lo comenté también en alguna sesión, estábamos con Esteban, y yo les decía, a mí de pronto Liu me lleva a, así, pum, encontré el rastro y voy, y lo que encuentro es una croqueta de comida. ¿En Y serio? yo sigo por una croqueta de alimento, el poder del olfato que tienen es impresionante. O si en un lugar encontraron comida, al día siguiente o al paseo siguiente es como que, ¡pum!, Otra voy vez para ahí, allá, sí, al sí, mismo lugar, por si acaso. por si encuentro de nuevo alguna cosa. Tienen esa Sí, memoria de que ahí encontré comida y vuelvo para allá. la pata de pollo. Mm. Sí. Pero me han llevado por una croqueta o por un pedacito minúsculo de algo. Pero no con olfato. A mí me ha pasado con Duna, que cuando paseamos así cerca del río, en un parque que hay acá en la ciudad, ella ha desenterrado huesos. Así como, claro, que
yo me doy cuenta, claro, como que anda siguiendo rastro, olfateando como de manera random y de repente como que ¡tuc! Se le nota porque, claro, pega la nariz como y empieza a hacer como heces. Ajá. Y, y ha llegado 2 o 3 veces con unos huesos así, pero se nota que están súper enterrados, como en el borde del río. Uno era de estos tipos, estos cueros estos de Caravaca, estas cosas como que venden, son lo peor, que alguien debe haber enterrado, otro perro, no tengo idea. Y es terrible porque no se los puedo quitar. Y al final es su tesoro, entonces tengo que dejar que se los... Claro. Pero tiene sí también esa capacidad como ¿Y de qué encontrar. tipología es? Sí. Ella es una mestiza de setter inglés con carita de lebrel. Ok. Entonces, Cazadorcita de todo. es, tiene una capacidad olfativa, la verdad, que bastante Exquisita. impresionante. Hacemos igual en los paseos eso que mismo que tú mencionabas, no se lo escondo, nunca lo he hecho, pero voy a tratar de hacerlo como más distancia, dejarlo como más atrás el premio. Por lo general se lo escondo así, la misma manera, como que lo llevo en el bolsillo, llevo un trocito de tráquea o una oreja de cerdo, que sí, y la lanzo como por ahí entre medio, a veces la dejo en altura, entre Sí. medio de, a una altura en la que ella pueda acceder a 2 patas, y le digo, ya sabes, le digo, busca, y claro, empieza a hacer como un recorrido, empieza a ventear, corre como con el hocico en el aire y las heces, qué sé yo. Y de pronto igual me mira y me pide ayuda. De Eso. repente me ha pasado que pasa al lado y yo me doy cuenta que es porque como que se desespera al principio por encontrar. Y después ya de pronto se acuerda que tiene que usar el olfato y ahí cuando lo usa, lo encuentra rápidamente. Pero me encanta hacer ese ejercicio de ese juego de olfato. Sí, 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 sí. Ay, me gusta muchísimo. Ujú. Y era súper loco porque de pronto creo que lo vimos también en algún otro paper que por una fosa en el fondo pueden estar exhalando y por la otra inhalando. Entonces el trocito de aroma puede haber justo pasado de largo y por eso como que tienen que regresar y volver a barrer el lugar para poder captar bien dónde estaba el No aroma. Y sé es si súper lindo verlo. también influye, ¿te acuerdas que también mencionaban que parece que a veces cuando jadean mucho, también Cuando interrumpe a jadean veces, no pueden olfatear, claro, igual que interrumpe el nosotros. flujo de, claro, de inhalación del olfato, entonces ahí también a veces se les pasa, se les Sí. puede pasar un Cuando rato. andan hiperventilados, como que el olfato no lo pueden, No. entonces tienen que, ok, ahora voy a olfatear. Y usar la nariz. Modo zen. Y me voy a concentrar en esta tarea que tengo, que es olfatear. Ah, pero es hermoso verlo. Jimena me compartió un video de Duny haciendo eso y es alucinante verla. Es como Sí, les voy a sale mandar. buscando el rastro y de Me repente pum, lo gusta la idea, encuentra y les voy a empieza a mandar. buscar. Sí, al grupo. Tengo muchos Y videos está de muy, ella encontrando premios. Es muy lindo. está muy bonito. Sí. Bien. El, yo comparto espacio con un gran Pirineo, con un Pirineo que es de mi vecino. Y lo conozco desde los 2 meses y ahora tiene un poco más de 3 años. Entonces, cuando estaba en la adolescencia, y yo hice también ejercicios de olfato con él, eh, y le gustó, pero en su adolescencia tuvo como, ¿cómo podemos decir? Una fijación eh, con pañales. ¿Ya? Entonces, pasaba que acá donde yo vivo hay como estaciones donde hay unos basuriles grandes, y las personas vamos a botar nuestra basura ahí y 3 veces a la semana pasa el camión de la basura y da vuelta estas cosas grandes en el camión y qué sé yo. Entonces nos faltaba el pañal hecho paquetito bolita que quedaba por ahí que se arrancaba. Entonces el Inti es grande, creció muy rápido. Entonces yo veía que él olía algo y se daba vuelta y lo miraba y tenía en el hocico el pañal, lógicamente cagado. Entonces, al principio, claro, la primera vez yo salí atrás de él y él como juego corría con el pañal en el hocico. Hasta que ahí de repente ya paraba y trataba como de abrirlo, y yo se lo intercambiaba con galletas, con cosas, a veces me lo entregaba y cuando lograba soltarlo,
Mientras yo lo entretenía con algo, pateaba yo entre medio de los arbustos algo, pero yo no lo quería recoger tampoco, pues, ¿cachai? Si lo corría nomás. Pueden pasar, no sé, 2 días, 3 días y hacíamos el mismo paseo, ni siquiera el otro día. Hacíamos el mismo paseo y él sabía exactamente dónde estaba el mismo pañal. Fueron luchas. Entonces después yo ya salía con una bolsa más grande para poder agarrar el pañal y botarlo y saber que después, 3 días después, no los va a encontrar. Pero sí, ahí era su predilección, los pañales cagados. Terrible. Dice Nati, yo también conocí un perri pañalero. Y cuando Ay, se le Carla. pasó la adolescencia, ¿se le acabó el asunto? Sí, ¿En sí, serio? sí, porque yo creo que contracondicioné tanto eso que finalmente ya dejó de ser importante para él y entendió que cuando había un pañal había una galleta o había otra cosa. Entonces ahí trabajamos como el intercambio. Ya, Porque además el Inti, como era tan curioso y acá habían gallinas en esa época y entraba al gallinero y comía caca de gallina que le hacía pésimo, tuvo como 10 días hospitalizado con una infección en el estómago. qué horror. Entonces, de ahí en adelante fue como cuidar mucho, mucho, mucho lo que él comiera. Entonces, sí o sí tenía que salir con algo de comida para intercambiar, y ahí él aprendió a soltar los pañales, pues y ahora ya no son temas. Y la basura tampoco, pero era basurero. Fue larga esa adolescencia. Sí. El Flocky es muy basurero. Oh, terrible, Que mientras más podrido, más sabroso. Sí. terrible. De hecho, él me lleva a hacer paseos donde Solo está la a basurear. basura. Solo a basurear. Entonces, sí, entonces ahí yo cambio completamente y me voy al parque, porque es como que yo veo, no hay nada y lo escucho y se lo zampa. No, terrible. Ahí lo llamamos como de la PDI porque encuentra un auto y huele la rueda por fuera y después huele la rueda por dentro, por el tapabarro. Y después, pero es increíble, huele el auto y se da vuelta y sigue oliendo el auto como que hay cocaína o hay alguna droga o hay algo, pero él tiene que encontrar de dónde viene ese olor. Tiene muy desarrollado su olfato, él Sí, lo ocupa muchísimo. mucho, mucho, mucho. Jessica, cuéntanos algo del olfato. ¿Puedes hablar? Tal vez no nos está oyendo. Estará Ujú. ocupada. Ah, las oigo, pero no puedo hablar por ahora. Ok, no, tranqui. Tranqui, tranqui. Quería hacer una consulta, a ver qué opinan. Es que Claro. me acordé de algo, que me pasa que cuando hacemos estos ejercicios de olfato, o estos juegos de olfato con Duna, que le escondo algo, yo siento que enciendo como un switch en ella. Porque me pasa que, te lo he comentado, Carol, ¿cierto? Que hacemos ya, le escondo la patita de pollo, lo que sea, rastrea, rastrea, lo encuentra, se la come, y luego después de eso, ¡fum!, se pone a buscar comida así, pero mal. O sea, me ha pasado que una vez, de hecho, así como que le entregué el premio, o sea, encontró el premio, se lo comió, bajó al río y había una persona que estaba en situación de calle y le robó, así, pero fue, la persona estaba durmiendo y le robó 2 sándwiches, así como que bajó y subió Oh, con 2 pancitos en la boca. Y es así, es terrible, o sea, es como que a mí me gusta hacer el juego, pero por otro lado me da un poco de miedo porque, claro, gatillo esa como necesidad de seguir buscando, que en parte también me da como información de que puede que pase algo, o sea, pasaba algo efectivamente.
había ahí un problema de nutrición. Y ahora se me está haciendo un poco más fácil de manejar porque no lo está haciendo con tanto ahínco, pero siento que igual se enciende. Como que lo veo en su expresión, en su cara, como que ¡fum! Como que tengo que seguir con esto, como que no entiendo. Y quizás si lo hicieras más bien hacia el final del paseo, Sí, como cierre ya para la casa. de hecho, últimamente lo que estoy aplicando, porque me da temor de que encuentre, un día que encontré un trozo de pizza que estaba, la gente deja de todo en el parque, un trozo de pizza que estaba con hongos, me hizo Rancio. muy mal, estuvo muy enferma. Entonces, producto de ese trauma, ahora estoy aplicando el que no, básicamente casi no le escondo muchos premios, más bien se lo entrego cuando subimos al vehículo, Claro, le doy como masticación como para que baje un poco. claro. No ha funcionado. Pero por otro lado no estoy haciendo ese juego tan, porque igual era, no sé, siento que es parte de su esencia y de su motivación el buscar. Y en un ambiente más controlado. Sí, en el patio lo hacemos, pero no tiene la Sí, no es lo mismo, pero superficie ni el espacio como para esconder algo a tanta. Pero por ahí lo trato de suplir. Ya. sí, no es lo mismo, pero peor es no. Mm. Y al revés, ¿les ha pasado alguna vez que intenten olfato con un perro y que no enganchen? Sí. Me pasa con un alumno, un pitbull. En casa está súper dispuesto a olfatear, si le hago alfombrita o toalla, se motiva y todo. Pero en el paseo, nada. Lo cual me da señales de que no disfruta el paseo. No, que está muy, muy arriba. Muy arriba. Y está todo el rato marca, si te comenté igual, Carol, marca pipí, marca podal y luego fecas. Y en las fecas van en altura. Claramente no disfruta, ¿no? No. Sí, esa es como la relación que hago. Perro que no baja nariz a piso en el paseo, o que no hace trabajo de olfato, o que no pela el olfato, porque muchas veces le puedes hacer un sembrado o lo que sea, una actividad, y ¿qué es esto? Claro, porque está demasiado preocupado quizá por la calle, ¿no? Por el entorno, la calle. Pero a veces ni en casa, como que le propones cosas. Me pasa, por ejemplo, con Volke, con el siberiano. Él como que no, ni el hocico ni el olfato, no lo sabe usar. Le puedo poner un papel con algo envuelto y me mira así con cara de, ¿qué se supone que tengo que hacer con esto? Quizá más fácil, Caro. Le di una vez una patita de pollo, que fue como de las primeras cosas que intenté con el de masticación. Y la tomó, se echó y me miró con cara de, no tengo idea de qué hacer con esto. Me Pero esto es acerqué, se la partí, cortarla, sí, sí, claro. se la di como por deditos, Ujú. y ahí pescó 2 dedos y después ya no pescó nunca más la pata de pollo. Y he ido por cosas muy simples, como escondérselas dentro de casa, trocitos pequeños, trocitos más grandes. Es muy selectivo con lo que come. Y si le pasas algo envuelto en, simplemente no se interesa por agarrarlo. Y puede ser algo de muy alto valor, un masticable muy rico, un trozo de pulmón, de hígado, de lo que sea. No le interesa si está envuelto en algo. Está frustrado, está Sí, deprimido. sí. No sé. Y en el paseo él sí es muy de olfatear, muy de marcar y muy de tal. Y pasea tranqui, o sea, él sí baja nariz, va olfateando, sigue rastros y tal, pero tampoco es de agarrar cosas de la calle. Ya. Es muy curioso él. Y es muy, muy picky, ¿Qué es eso? muy selectivo, Ay, muy, muy, muy selectivo. La otra vez hice la prueba porque hago galletitas también de snacks para perritos. Y le puse en mi mano un trozo de pulmón, mi galleta y un trozo de hígado. Seleccioné entre las tres mi galleta. Dije, ok, gracias. Me ¿y hace está bien? publicidad. ¿Tu digestión está bien? No, tiene diarreas permanentes y constantes. Pero entonces Estuvo tiene un con... problema importante.
gástrico. Sí, él sí, lo llevaron al veterinario y le dieron un alimento gastrointestinal y anduvo mucho mejor, pero ahora lleva 3, 4 meses con el alimento y empezó de nuevo con diarrea. ¿Y si pasan a comida natural? Estuvo con natural y era peor, por eso lo Y un, cambiaron a SEP. y un Y gastroenterólogo. Sí. lo llevaron supuestamente a uno, pero no, Nutricionista. esta familia, entre la Jime y, y la Sole, le pusimos los perritos del Sename. Mm, La familia no se preocupa mucho por ella, es una pena, pero si Ya, ese gordo tiene serios problemas gástricos. ya. Y es por eso no come. Imagínate. ¿Y es flaco? Era muy, muy flaco. Y con el alimento gastrointestinal yo creo que subió fácil 3 kilos. Y ahora está delgado, pero no flaco. Pero agarró y ganó mucha contextura. Antes no tenía patas atrás, era muy flaquito. Y ahora está mejor, pero sigue con problemas digestivos. Vero en casa. En casa, No, la cuenta de Instagram, Vero en casa, una nutricionista. sí la sigo. Sí, la sigo y se las recomendé. Sí, la Verito es muy, muy, muy buena. Y también el tema está en casa, que no hay una muy buena relación entre los tres que conviven, entonces Ya, da para un quilombo un poco más grande. ya. Bueno, tremendo. Tremendo. Bueno, vamos pensando en una temática diferente, chicas. ¿Dónde nos metemos? ¿En juego? ¿En Ajá, quedaron con el seminario de Hugo ahí. ¿Qué es me juego? quedé ¿Qué no es pensando juego? o en algunos de los artículos que Hugo mencionó en el seminario?